Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Encantado de saludarte y por tu conducto a todas las amigas y amigos que están interesados en estos temas de comunicación, que yo pienso que son, digamos que verticales, horizontales, que atraviesan la sociedad en su conjunto. Somos una sociedad que se comunica, que habla, que platica con los demás, que cree las historias que le cuentan los otros, y con estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se ha hecho un revolú, como dicen los puertorriqueños, una complicación que yo espero que solucionemos más pronto que tarde, mi querida Graciela. Pues para empezar hay que ver todo con ojos críticos, José Ángel, ¿no? Dudar de todo, confirmar las informaciones, porque ahora tenemos en redes sociales una gran cantidad de información que no está certificada, que no está comprobada, que no está contrastada, y tenemos a una gran cantidad de youtubers, de tiktokers, que no son gente profesional del periodismo y que están incurriendo pues en faltas bastante graves en el manejo de la información. Efectivamente, y sobre esto vamos a conversar en esta emisión de El fin justifica a los medios, porque en las últimas semanas, amigas y amigos, en las redes sociales han circulado un sinfín de versiones, de interpretaciones, de sesudos análisis en torno a dos casos que se convirtieron en mediáticos y que se han viralizado al grado de que prácticamente todo mundo está hablando de ello. Desde las redes sociodigitales hasta la televisión han tratado esta información con contenidos misóginos, con afirmaciones sin sustento, como decía Graciela, con encabezados amarillistas y de nota roja, polarización, con un manejo inadecuado de la información. Pues sí, comunicadores, youtubers, tiktokeros y supuestos periodistas independientes, más allá de informar, han generado un tsunami de suposiciones, de teorías de conspiración, datos falsos, tendenciosos y muchas veces malintencionados, que lo único que han hecho es juzgar, condenar y estigmatizar a quienes podrían ser las víctimas en estos casos. Nos referimos al caso de la joven Devani Susana Escobar Basaldúa y al juicio de Johnny Depp en contra de la actriz Amber Heard. Y hoy nos acompañan en la entrevista dos especialistas, Aimé Vega de la UNAM y Deira Guerrero de Verificado MX. Con ellas vamos a conversar en torno a la avalancha de desinformación que existe en las redes sociales y de cómo se juzga, se condena, se estigmatiza a las mujeres. También vamos a presentarles la segunda parte del reportaje sobre Elon Musk y la compra de Twitter. Y como cada jueves, nuestra sección Notimedios, un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe aquí en El fin justifica a los medios. Un día como hoy, pero de 2009, el astronauta Michael Massimino se convirtió en la primera persona en usar Twitter desde el espacio, al aproximarse al telescopio Hubble para una misión de reparación. Desde la cuenta @astro_Mike escribió lo siguiente: Desde la órbita, el lanzamiento fue impresionante. Me siento muy bien, trabajando duro y disfrutando de las magníficas vistas. La aventura de una vida ha comenzado. Estamos escuchando Cosmic Dust, una obra sinfónica inspirada en las majestuosas imágenes del telescopio Hubble.
Saludamos con muchísimo cariño a todas las personas que escuchan al aire El Fin Justifica a los Medios por alguna de nuestras frecuencias y desde luego a quienes lo hacen en internet en cualquier lugar del mundo. Un abrazo fraterno a todas las emisoras hermanas que sintonizan nuestro programa. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en las redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx. Su participación para nosotros es muy importante, así que si usted puede acceder a Twitter, estamos como @radioelfin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Les invitamos ahora a escuchar Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. Periodistas y activistas salieron a las calles para exigir justicia por el asesinato de Luis Enrique Ramírez Ramos, ex colaborador del periódico La Jornada, columnista del periódico El Debate y fundador del diario digital A Discusión. El cuerpo de Luis Enrique Ramírez fue localizado sin vida en un camino de terracería al sur de Culiacán, Sinaloa, horas después de haber salido de su casa para visitar a un amigo. El periodista presentaba golpes contusos en la cabeza y estaba envuelto en plástico transparente y hules negros. La fiscal del estado, Sara Quiñones, señaló que aún no se sabe si fue privado de la libertad por un grupo armado o si tenía alguna amenaza en su contra, pero aseguró que no se descartará ninguna línea de investigación para esclarecer este crimen. Sobre el asesinato de Luis Enrique Ramírez, la Asociación de Periodistas 7 de junio en Culiacán lamentó que se tenga que agregar un nombre más a la lista de periodistas asesinados en Sinaloa. Reprochó que no haya respuesta de los gobiernos para hacer cumplir la ley de protección al gremio, además de que dijo persiste la impunidad al haberse dado carpetazo a los homicidios de Humberto Millán y Oscar Rivera Insunza. En Cozoleacaque, Veracruz, fueron asesinadas Yesenia Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y Sheila Joana García, camarógrafa de ese mismo medio digital. Las periodistas se encontraban al interior de un vehículo estacionado afuera de una tienda de conveniencia cuando fueron atacadas a tiros por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Yesenia Mollinedo murió en el lugar, mientras que Sheila fue trasladada a un hospital donde minutos después falleció. Estos crímenes fueron perpetrados 4 días después del homicidio del comunicador sinaloense Luis Enrique Ramírez Ramos, por lo que ya suman 11 los periodistas asesinados en lo que va del año. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas condenó el atentado y solicitó a las autoridades que la actividad periodística de las Oyoxisas sea la principal línea de investigación. Hay que decir que estos hechos también indignaron al gremio periodístico, que a través de redes sociales repudiaron la violencia contra comunicadores y lamentaron la impunidad con que se cometen estos crímenes. El gobierno de México condenó el homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez en Culiacán, Sinaloa, y el de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi, directora del portal digital El Veraz, y Sheila Joana García, camarógrafa de ese mismo medio digital en Veracruz. En redes sociales, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que se reforzarán las medidas de seguridad para los periodistas. Anunció que colaborarán con las autoridades estatales para esclarecer estos crímenes y advirtió que no habrá impunidad. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de periodistas y afirmó que ya se está investigando y que habrá personas enfocadas en atender de manera especial principalmente el caso de Yesenia Mollinedo y de Sheila Joana García. Recordó que en ese municipio, Cozoleacaque, Veracruz, donde fueron asesinadas las periodistas, también se registraron en 2021 los feminicidios de la ex alcaldesa Gladys Marlín Castro y su hija Carla Enríquez Marlín, hechos que tampoco han sido esclarecidos. Por otra parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que la ejecución de Yesenia Mollinedo y Sheila García evidencian que la libertad de prensa está bajo ataque, por lo que exigió una respuesta urgente para terminar con la crecida violencia contra periodistas en el país.
En Culiacán, Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya pidió a los integrantes de su gabinete desistirse de cualquier recurso legal en contra de periodistas y los emplazó a abandonar a más tardar en 48 horas las acciones legales que hayan promovido en contra de reporteros por expresiones difundidas en el desempeño de su profesión. Además, el mandatario morenista aseguró que las pesquisas sobre el asesinato de Luis Enrique Ramírez Ramos, perpetrado la noche del pasado 4 de mayo, avanzan de manera importante y dio a conocer que la Fiscalía Estatal integró un grupo de investigación especial para el caso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó normas para combatir el ciberacoso en Yucatán debido a que la redacción de este tipo penal era imprecisa y se podría prestar a abusos. Se trató de una reforma al artículo 243 bis, fracción 12 del Código Penal de Yucatán, que consideraba dejar al arbitrio del receptor de un mensaje por Internet el calificar si este era o no lesivo y debería considerarse como acoso. Los ministros coincidieron en que es preciso que en la definición de un delito se establezca claramente el daño personal o social que causa para no dejar resquicios a una interpretación subjetiva por parte del denunciante. En noticias internacionales, el magnate estadounidense Elon Musk afirmó que si el acuerdo para comprar Twitter sigue adelante, echará atrás la prohibición que esta red social impuso al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. El multimillonario señaló que la decisión de prohibir el acceso a Trump a la plataforma de redes sociales fue moralmente incorrecta y totalmente estúpida, por lo que dijo que revertirá esta prohibición. Hay que decir que la oferta de $44,000 millones del jefe de Tesla para comprar Twitter aún debe obtener el respaldo de accionistas y reguladores, pero Elon Musk se ha manifestado a favor de una menor moderación de contenidos y menos prohibiciones en Twitter. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que consulte la sección completa en nuestras redes sociales. Ahí está Notimedios para que consulte usted. Le garantizamos información verificada en nuestras redes sociales. Continuamos en El Fin Justifica a los Medios. Escuchemos ahora la segunda parte del reportaje de Miroslava Jasso sobre Elon Musk y la compra de Twitter. El reportaje. En la pasada entrega de este reportaje hablamos sobre la controvertida adquisición de Twitter por parte del empresario Elon Musk por un valor de $44,000 millones y los potenciales riesgos de esta acción. Sin embargo, muchas cosas aún quedan por decir sobre el tema. Lo que esto significa para el futuro de la plataforma y sus usuarios aún está por verse, y algunos consideran que tras la compra de Musk quedan más preguntas que respuestas. En fechas recientes, Musk ha explicado, aunque no a profundidad, algunos de sus objetivos para modificar la plataforma. Por ejemplo, que buscará aumentar la audiencia en forma significativa, ya que se ha referido a esta red social como un nicho, y su más reciente declaración de revertir el veto permanente de la plataforma aplicado al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sumado a declaraciones anteriores en las que expresaba su deseo de desaparecer o volver más laxa la cuestión de moderación, nos lleva a pensar en los retos y los peligros que estas decisiones suponen para los nuevos diálogos que se suscitan en esta red social. Para esclarecer el panorama y comprender más a fondo las últimas declaraciones de Elon Musk, hablamos con el Dr. Octavio Islas, especialista en temas de comunicación y redes sociodigitales. Los invitamos a escucharlo. El martes 10 de mayo, Elon Musk sorprendió a sus críticos y detractores al afirmar que revertiría el veto impuesto por Twitter de forma permanente al presidente Donald Trump. Musk calificó la sanción impuesta a Trump como un error, algo sencillamente estúpido. El mencionado veto solo contribuyó a polarizar más a la sociedad estadounidense y no cumplió con el propósito de silenciar a Donald Trump. El miércoles 6 de enero de 2021, el asalto al Capitolio tenía como objetivo interrumpir una sesión conjunta del Poder Legislativo para contar el voto del colegio electoral y certificar el triunfo de Joe Biden. El presidente Trump rechazó los resultados argumentando ser víctima de un gran fraude electoral. Ese día, a las 4:22 p.m., a través de un video en Twitter, Trump solicitó a sus seguidores
que se vayan a su casa en paz, destacando que ellos eran el partido del orden y la ley. Además se refirió a los manifestantes como patriotas muy especiales y afirmó que los amaba, reiterando las acusaciones sobre el fraude electoral que lo había impedido ser electo. 3 días después, el 9 de enero, Twitter decidió suspender permanentemente la cuenta del primer mandatario. Twitter distaba mucho de ser la plataforma o red sociodigital más popular entre los estadounidenses. Sin embargo, podría ser considerado como la más influyente en la opinión pública. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch y YouTube siguieron el ejemplo de Twitter, aunque matizaron sus decisiones al solo suspender temporalmente las cuentas del presidente de Estados Unidos. Para justificar la decisión de suspender permanentemente la cuenta en Twitter del presidente Trump, los voceros de Twitter destacaron la necesidad de impedir mayor incitación a la violencia. El miércoles 13 de enero, Jack Dorsey, cofundador de Twitter, afirmó: cerrar esa cuenta fue lo correcto, aunque establece un precedente peligroso. A los pocos días del asalto al Capitolio, Musk apareció en escena para responsabilizar a Facebook del asalto al Capitolio. Las reacciones internacionales fueron inmediatas. Angela Merkel, la canciller alemana, quien no precisamente simpatiza con Trump, lamentó el proceder de Twitter por considerar que limitaba el derecho fundamental a la libre expresión. En sentido similar se expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Algunos defensores de la libertad de expresión destacaron los riesgos que implica que determinadas plataformas tecnológicas como Twitter o Facebook determinen quién debe tener voz, presencia y visibilidad en el ciberespacio y quién no. El tema de la libertad de expresión sigue siendo de gran importancia en todo este debate, sobre todo en lo que respecta al futuro de los usuarios en esta plataforma, por lo que cuestionamos al Dr. Octavio Islas sobre sus predicciones respecto al futuro de Twitter bajo la nueva dirección de Elon Musk. De los riesgos de la videocracia analizados hace décadas por Sartori, pasamos a los problemas que impone la tuitocracia y, en general, las agendas informativas dadas desde las redes sociodigitales. Toda persona efectivamente tiene el derecho a participar en el debate de los asuntos públicos. Sin embargo, una importante asignatura pendiente en Internet y en particular en el imaginario de las redes sociodigitales radica en la necesidad de asegurar una efectiva moderación de contenidos. Ello representa el gran reto de Twitter, sea o no Musk su dueño. Una vez más, Elon Musk ha conseguido acaparar reflectores. A Musk en realidad no le interesa ni la democracia ni la libertad de expresión. Twitter, su nuevo juguete, lo entiende como una prometedora inversión. Así será si efectivamente consigue implantar un atractivo modelo de negocio. Ese es su dueño. Aunque por el momento la experiencia del día a día en Twitter parece no cambiar, es cuestión de tiempo para conocer las verdaderas consecuencias que esta acción tendrá dentro y fuera de la plataforma. Por ahora, esta historia continúa desenvolviéndose y a nosotros nos queda permanecer atentos. Para El Fin Justifica los Medios, Miroslava Jasso. Continuamos con nuestro programa. La entrevista. Ciberacoso y linchamiento en redes sociales. El caso de Devani Susana Escobar, quien desapareció en Nuevo León y su cuerpo sin vida fue encontrado 12 días después en una cisterna abandonada de un motel, ha desatado una serie de versiones que siguen revictimizándola. Se han difundido varios videos de la joven, testimonios de supuestos videntes, hilos de Twitter y videos de TikTok con diversas teorías sobre su desaparición y su presunto asesinato, así como con posibles personas implicadas, además de imágenes con supuestos mensajes de chats en torno a este caso, hechos que los medios de comunicación han convertido en noticia, aun cuando algunos de estos datos han sido desmentidos y otros siguen sin confirmarse. Este caso que nos ha sacudido como sociedad a todos y a todas las mexicanas, y también de alguna manera el juicio por difamación de Johnny Depp en contra de la actriz Amber Heard, han desatado tanta especulación que periodistas, internautas, creadores de contenido en redes sociales, pues han desarrollado una serie de mensajes en los que se desinforma y se termina no solo cuestionando, sino revictimizando a las personas.
medios para analizar la desinformación que existe en torno a estos casos y la manera en que el anonimato de las redes sociales ha servido para revictimizar a las víctimas, están con nosotros dos expertas. Aimé Vega Montiel. Ella es doctora y maestra en periodismo y comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, acreedora al Premio Universidad Nacional de Jóvenes Investigadores en el área de Ciencias Sociales en 2013 y ganadora de la medalla Alfonso Caso de la UNAM. Actualmente es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Bienvenida, Aimé, muchas gracias por estar con nosotras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación. Deira Guerrero es periodista, integrante de Reporteras en Guardia y cofundadora de Verificado MX. Desde 2016 es catedrática en la Universidad Autónoma de Nuevo León con el tema de seguridad digital y también de un tema en el que insistimos siempre, que es la alfabetización. Gracias, Deira, es un placer saludarte. No, el placer es todo mío y agradecida de que nos abran este espacio para platicar de tan importante tema. Decidimos tratar estos dos casos como ejemplo de lo que está sucediendo en las redes sociales, que es, por un lado, un tratamiento sin rigor periodístico de informaciones por parte de gente que se está, lanzando como comunicador en estas redes sociales, sin embargo, con muy poco rigor periodístico, con falta de ética también y con también un alto grado de machismo y misoginia. ¿Ustedes cómo ven que estos casos se han tratado en las redes sociales a partir del caso de Devani Escobar y también del caso del juicio de Johnny Depp en contra de Amber Heard? Desde los años 50, 60 por lo menos, en las universidades, la investigación feminista en comunicación ha puesto de relieve o ha hecho visible la forma en la cual, en general, los medios de comunicación y en particular los medios informativos producen representaciones que estereotipan a las mujeres en los casos específicos de coberturas informativas relacionadas con la violencia contra las mujeres, con la violencia feminicida. Lo que desde entonces y hasta el día de hoy continuamos denunciando en general es un tratamiento muy irresponsable por parte de los medios, puesto que también en general la comunidad periodística no tiene una formación, una sensibilización en esto que llamamos la perspectiva de derechos humanos de las mujeres, que es necesaria para darle a esta información un tratamiento responsable. ¿Qué significa darle un tratamiento responsable? Poner en el centro a las víctimas, explicar el contexto estructural en el que estos casos tienen lugar para entender que aquí la responsabilidad del Estado, sea por acción o por omisión, es fundamental. Y lo que vemos reiteradamente es no solamente en el caso de estos youtubers o influencers, sino en general, insisto, por parte de los medios informativos y de la comunidad periodística, no hay una adopción de un enfoque de derechos humanos para abordaje informativo responsable. ¿Qué implicaciones tienen este tipo de abordajes? En primer lugar, y desde luego esto lo denunciamos reiteradamente y no ha sido excepción el feminicidio de Devani, es que atentan contra la dignidad de las víctimas directas, en este caso de una mujer que es víctima de violencia feminicida. Lo vimos en el caso de Ingrid Escamilla pocas semanas antes de que el confinamiento por el COVID fuera declarado, como esta mujer que también fue víctima de feminicidio. Vimos expuesto su caso en medios informativos que un domingo a medianoche convierten su nombre en hashtag, y medios como La Prensa, que reportan un tráfico de más de 1 millón de personas en las primeras horas, donde publican estas que se constituyen como pedagogías de la violencia machista, es decir, estas narrativas, además de atentar contra la dignidad de las víctimas directas, víctimas indirectas como pueden ser sus familiares, también normalizan a través de estas narrativas la violencia contra las mujeres y en última se constituyen pedagogías de la violencia machista. Pero además, estas narrativas también, incluidas las de estos youtubers e influencers, obstaculizan las investigaciones judiciales. No han sido pocos los casos en donde los agresores han quedado impunes, acusando violaciones al debido proceso justamente por este tipo de informaciones que, filtradas desde las fiscalías a estos medios de comunicación o a estos influencers,
lo que hacen es obstaculizar la investigación judicial. Entonces, insisto, el tema no es nuevo en la agenda feminista en medios de comunicación. Este tipo de tratamientos, no porque sean de youtubers o de personas que no tengan una formación en periodismo, ¿no? En cómo hacer periodismo, no exime a quienes sí hacen periodismo de replicar este tipo de coberturas. Y aquí el último elemento que quiero colocar es que para los medios, y ahora lo vemos para las plataformas digitales, les reditúa económicamente este tipo de coberturas porque atraen audiencias que rebasan el 1,000,000 de personas. Hemos escuchado en los últimos días y es muy triste cómo se acusa a estas coberturas de haberse convertido en la telenovela de cada noche, ¿no? Desde que inició la búsqueda de esta víctima. Pero aquí tenemos entonces también que apuntar a la responsabilidad de esas plataformas digitales y muy importante, la pregunta es, ¿dónde está el Estado aquí? Hay una normatividad que viene desde la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que también está recuperada en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la Ley de Igualdad. Contamos con preceptos constitucionales que apuntan a la responsabilidad de los medios de comunicación en esta materia. Y aquí también entonces esto nos indica que el Estado no está haciendo su tarea de asegurar el cumplimiento de la ley. Normativa tenemos, pero hay falta de voluntad política por parte de las autoridades, que eso significa voluntad política, pues destinar los recursos que se requieren, por ejemplo, en el marco de la Secretaría de Gobernación, para hacer lo que establece la ley, que son monitoreos que permitan registrar este tipo de coberturas y eventualmente sancionar. Entonces, por eso reiteramos que la violencia contra las mujeres tiene un carácter estructural. Claro, y un carácter estructural e histórico que desafortunadamente produce en nuestro país muchas mujeres asesinadas diariamente. ¿Cómo contextualizar, Deira, lo que nos dice Aimé Vega, en un país como el nuestro, donde más de 10 mujeres se asesinan diariamente? El caso de Devani, pues ha logrado captar la atención a nivel nacional y también internacional. Pero ¿qué hay detrás de toda esa atención? Esta lucha del feminismo y los medios de comunicación, la nota roja y la prensa amarillista que también han logrado pues dar el salto a lo digital. ¿Qué nos dices? ¿Cuál es tu punto de vista, Deira? Creo que Aimé ya sentó las bases para poder comprender esta realidad y este contexto que nos está enmarcando en este momento. Si bien es cierto, las teorías de la comunicación no son nuevas, en décadas anteriores hablaban de una audiencia pasiva. Ahora se vuelve mucho más compleja la situación debido al Internet y las redes sociales, que por un lado tienen una enorme cantidad de beneficios, como son abonar a la justicia comunicativa, a la comunicación horizontal, al darle voz a los que muchas veces no tenían una voz en los medios tradicionales. Sin embargo, del otro lado, pues se ha generado toda una marea de desinformación, en parte por desconocimiento, pero tampoco podemos negar y ocultar y cerrar los ojos a que hay grupos ideológicos, grupos de poder y grupos económicos también, políticos, sociales, que intentan mover los hilos hacia un lado y hacia otro, obteniendo pues una raja, una ganancia de todo esto que está ocurriendo. No podemos ser indiferentes a esta situación y como audiencia, ahora que somos activa, tenemos que formarnos en todas estas competencias mediáticas y tenemos como medios de comunicación reasumir la responsabilidad que tenemos y no dejarnos llevar por la dictadura del clic, por querer ganar la exclusiva, por tener más views, sino tenemos que recordar cuál es la misión social del periodismo, que es pues ser un catalizador para el bien común, para el bienestar general. Entonces, mientras no retomemos estas raíces de ética y estos códigos deontológicos que nos deben regir como periodistas y comunicadores, pues vamos a estar un poco perdidos en este sentido. Entonces, por un lado, debemos reconocer que existe mucho desconocimiento, mucha falta de formación en toda esa audiencia activa que todos nos hemos convertido a través de estos aparatitos celulares, tablets, computadoras, todos nos hemos convertido en creadores de contenido, pero lo hemos hecho sin un fundamento y sin bases éticas y valores desde una perspectiva, como mencionaba Aimé, de equidad de género, de respeto a los derechos humanos, a la diversidad, a la igualdad, a las garantías individuales. Y por otro lado, también debemos reconocer que existen grupos de interés que solo buscan obtener una ganancia, una utilidad de este caos
comunicativo que existe en temas tan delicados como son las desapariciones de las mujeres, los feminicidios y todo este tipo de tópicos. Y en un tercer ámbito, lo que quiero mencionar es que es importante señalar que los medios de comunicación están formados por ciudadanos, por lo tanto son un reflejo de la misma sociedad. Si en los medios de comunicación está existiendo este machismo, esta misoginia, es porque es un reflejo de lo que todavía tenemos enraizado dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestras familias, dentro de nuestros hogares, en mayor o menor medida, debido a que pues esto ha sido algo que ha llevado siglos establecerse de manera estructural y cultural, y pues de la noche a la mañana no va a cambiar. Entonces, cuando hay detonadores como el caso de Devani, el caso de Yolanda, que desgraciadamente Yolanda Martínez trae desaparecida, que ya encontraron también su cuerpo aquí en Nuevo León, lo único que pasa es que flota nuestro verdadero yo y se muestra ese machismo, esa misoginia. Estés en un medio de comunicación o no estés, lo pones de manifiesto de manera velada o de manera directa en tu forma de comunicar. Entonces creo que además de asumir una responsabilidad como medios de comunicación, tenemos que también asumir una responsabilidad simplemente como personas internautas que manejamos el internet y las redes sociales, y empezar a transformar toda esta narrativa y este discurso, y al final solo muestra pues el odio cultural y estructural del que ya nos ha hablado Aimee hacia las mujeres, y no solo hacia las mujeres, hacia todos los grupos vulnerables, hacia los grupos diversos, hacia los que representan todavía una minoría o hacia lo que es diferente simplemente. Creo que nos falta mucha empatía como sociedad. Así es, Deira. Bueno, es algo muy complicado de resolver prontamente. Pareciera que si dejamos a que las audiencias puedan avanzar en poder tener un punto de vista crítico de lo que reciben en los medios, pues nos vamos a tardar muchísimo tiempo. Y mientras tanto, tenemos a estas personas, a estos TikTokers, YouTubers y demás, que están pues contribuyendo justamente a lo que queremos combatir. Es decir, a victimizar a las mujeres, a seguir reproduciendo estas visiones machistas sobre las mujeres, y también en los comentarios pues se expone toda esta falta de educación y de ética del mismo público, de los mismos usuarios, en donde están reflejando todos estos odios machistas hacia las mujeres. ¿Qué se puede hacer mientras tanto? ¿Ustedes considerarían que habría que regular o esta libertad de expresión que tenemos actualmente en las redes sociales pues no debería de ser limitada de ninguna manera? ¿Cómo ven? Yo mencionaba hace un momento que contamos con una normatividad robusta, consistente en materia de derechos humanos de las mujeres y responsabilidad de los medios de comunicación y las plataformas digitales. Entonces, lo que se demanda, ya lo dije, es por parte del Estado asegurar el cumplimiento de la ley, y eso implica que el Estado fortalezca las políticas públicas que mandata este marco jurídico. Es señalar, este es uno de los efectos de los recortes presupuestales, ¿no? Cuando nos preguntamos eso, bueno, ok, ¿y qué implicaciones tiene la desaparición de un programa, por ejemplo, de una política pública? Pues justamente esto, porque la Secretaría de Gobernación, ya lo decía yo, de acuerdo a lo que mandata la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tiene la responsabilidad de realizar monitoreos de medios de comunicación de manera periódica y aleatoria, de forma tal que le permitan a la SEGOV el registrar este tipo de coberturas, y cuando se registran, entonces aplicar las sanciones que establece la ley, pero empezando porque el gobierno no está haciendo lo que le corresponde. Y por parte de estas industrias, lo sabemos, Graciela, esto ha formado parte de nuestra lucha por la democratización de los medios en este país. Es lo que hemos registrado históricamente, es la resistencia de las grandes corporaciones a cualquier tipo de regulación, acusando justamente violaciones a la libertad de expresión. Yo en particular me sitúo en la perspectiva de la corregulación, e insisto, en nuestro país ya contamos con normatividad que le da al Estado atribuciones para actuar en esta materia, pero también del lado de los medios de comunicación, por ejemplo, a finales de 2019
lanzamos el Pacto para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas a través de los medios de comunicación y plataformas digitales, que fue signado por más de 100 medios de comunicación, plataformas digitales, medios me refiero tanto públicos como privados, y en ese pacto además nos dimos a la tarea de enlistarles, o sea, de proponerles qué significa, por ejemplo, eso, el promover una cobertura responsable sobre la violencia contra las mujeres y la violencia feminicida. Y lo que hemos dicho reiteradamente es que no nos tenemos que inventar el hilo negro desde el feminismo, es decir, tanto desde el feminismo académico como del feminismo activista, desde las propias mujeres periodistas, mujeres que laboran en medios de comunicación. Hemos construido muchos mecanismos que están ahí, que incluyen manuales de estilo, que incluyen códigos de ética. El año pasado llevamos adelante un ejercicio muy bonito en el marco de Violeta Radio, junto con la Alianza Global de Medios y Género, la UNESCO y el CEICH de la UNAM, un curso para promover coberturas informativas sobre violencia contra las mujeres y violencia feminicida con una perspectiva de derechos humanos de las mujeres. A este curso se inscribieron 800, principalmente mujeres periodistas de toda la región, y esto nos habla, insisto, tanto de los recursos que ponemos a disposición, recursos que hemos construido, ya lo decía yo, por lo menos desde la década de los 60, pero aquí quienes no están asumiendo su responsabilidad son las corporaciones mediáticas. Es decir, aun cuando les hemos insistido que es importante que garanticen herramientas de este tipo, como pueden ser estos cursos, para que la comunidad periodística que labora en sus medios pueda formarse en esta perspectiva, no garantizan ni siquiera el tiempo para que se puedan formar. No obstante, por ejemplo, este curso fue gratuito y quienes toman este tipo de entrenamientos, de cursos, lo hacen por su propio lado, de manera voluntaria. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos ayuda a explicar la resistencia de los medios? Ya lo decía yo, pues que parece que este tipo de coberturas les resultan muy redituables, tanto a medios de comunicación como a plataformas digitales. Entonces, yo pienso que sí es necesario aplicar la norma, que sí tenemos que caminar en modelos de corregulación que obliguen a los medios de comunicación a garantizar coberturas responsables que no dañen la dignidad de las víctimas, que no afecten a la sociedad, a las audiencias, como lo hemos planteado aquí, de la forma en que lo hacen, y que no obstaculicen las investigaciones judiciales. Ojalá y pudiera seguirse construyendo esta ética en esta nueva ecología mediática. No sé si, Deira, tuvieras algún comentario. Tú estás viviendo, y espero que con no tanta presión ni miedo, aunque el miedo pueda ser inevitable, en un estado en el que el nuevo gobernador parece atender de manera particular a el TikTok, particularmente, ¿no?, a estas nuevas tecnologías de la comunicación, pero en la calle las mujeres siguen desapareciendo y siguen siendo asesinadas. Es correcto, como mujer pues vivimos, y no es exclusivo de Nuevo León, sin embargo pues ahorita Nuevo León está en la mira. Hoy precisamente realizamos un análisis en verificado que indica que en lo que va del 2022, cada día 3 mujeres están desapareciendo en Nuevo León. Entonces, esta es una cifra que no podemos permitir y que no podemos normalizar como sociedad, ni tampoco como medios de comunicación. Y bueno, abonando a lo que indicaba Aimee, estoy de acuerdo en que la cuestión de educación debe ser gradual, y así como nos llevó décadas llegar a este punto de desintegración social y de falta de empatía y de solidaridad, nos va a tomar décadas poder revertir toda esa tendencia. Sin embargo, y bueno, ya sabemos que el machismo y la misoginia pues es algo estructural de siglo, pero lo que sí podemos hacer, como ya dijo Aimee, concuerdo con ella, es que si ya existen leyes en materia de derechos humanos y en materia de equidad de género y en materia de nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia, pues esas leyes se tienen que aplicar y no quedarse en letra muerta. Entonces, estamos los medios de comunicación sujetos, no importa si formamos parte de una corporación o de un medio establecido o simplemente hacemos uso de las redes sociales o del internet. Hay leyes que rigen
todo nuestro actuar y podemos cometer conductas a través de medios informáticos o a través de medios de comunicación tradicionales. Entonces lo primero sería obviamente aplicar la ley. En segundo término, también coincido con Aimee que es muy importante la autorregulación. Yo recuerdo hace varias décadas en el boom de la delincuencia organizada aquí en Nuevo León, que también hubo un pacto entre los medios de comunicación para dejar de publicar las narcomantas, mensajes de los grupos del narcotráfico que se dejaban entre ellos y que los medios terminábamos siendo mensajeros de estos grupos delictivos. Entonces, en algo tan concreto se logró, de hecho ahorita ya empiezan otra vez a aparecer este tipo de mensajes, por lo que hay que lograr recordar este acuerdo o este convenio o reiterarlo. Pero por más de 2 décadas los medios de comunicación, digamos, ya no lucharon por la exclusiva de sacar el contenido, la fotografía, el video de lo que decía la narcomanta, sino pactaron, ya no lo vamos a sacar y se acabó, ya no vamos a hacer corre, ve y dile de los delincuentes y vamos a buscar ganar la audiencia por otro lado. No digo que ya quedó totalmente limpio la cobertura policíaca, la cobertura de nota roja, pero con una cosa concreta se sentaron los medios y los grandes corporativos, lo pactaron con las autoridades y por más de 2 décadas se ha estado cumpliendo, al menos aquí en Nuevo León, en los medios locales. Y hay muchos ejemplos también como los que menciona Aimee en cuanto a la violencia contra la mujer, también en cuanto a la infancia. Entonces tenemos que avanzar en este tema también de autorregulación y creo que también podemos avanzar en cuanto a los medios y los periodistas en colegiarnos, dado que en países como Chile ahí sí hay colegios, ahí sí se pueden presentar quejas, se pueden presentar denuncias y se pueden imponer sanciones que son aceptadas por todo el gremio, porque quienes las imponen no es el Estado quien quiere, digamos, coartar la libertad de expresión, sino el mismo gremio elige sus representantes y hay sanciones en este sentido justas cuando se violan normas deontológicas o de ética. Entonces podemos tomar el ejemplo de países como Chile, pero necesitamos avanzar en este sentido en colegiarnos como periodistas. Bueno, yo antes de pasar a la parte, digamos, ya más minuciosa de que nos platiquen los casos en los que han visto ustedes estos malos manejos concretamente, preguntaría a Aimee, o sea, ¿qué se necesita para echar a andar estos mecanismos jurídicos con los que contamos? ¿Tiene que haber una denuncia? ¿Quién tiene que denunciar? Y si ya hay algunos casos que estén en este proceso. A ver, no, porque lo que establece la ley general es que la Secretaría de Gobernación, que es la que encabeza el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, tiene, lo sabemos, Graciela, hasta antes de esta administración, la SEGOP contaba con el área de monitoreo, la Dirección General de Monitoreo de Medios de Comunicación, que hacía monitoreo de forma aleatoria a medios de comunicación tanto de cobertura nacional como medios locales, ¿no? Y cubrían todos los formatos, es decir, tanto medios informativos como de entretenimiento, programación, bueno, más bien informativa, entretenimiento, etcétera, pero esta dirección dejó de operar, al menos durante esta administración no se ha presentado evidencia del monitoreo que tendría que realizarse y que, insisto, permitiría o que le da a la SEGOP, al Sistema Nacional para hacer funcionar o operar la ley general, les da facultades para que establezcan sanciones a los medios de comunicación. Eso no ha sucedido, es decir, no necesitamos nosotras como audiencias, como ciudadanas, presentar denuncias. Sin embargo, lo hemos hecho a través, por ejemplo, de las defensorías de audiencias. Ustedes están en un medio público y lo sabemos, a través de las defensorías es que se reciben quejas o se reciben solicitudes por parte de la ciudadanía cuando se identifican coberturas que pueden atentar contra los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo. Y bueno, y también lo hemos hecho, hemos ido ante el comité de la CEDAW, que es la Comisión para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, en ocasión del informe periódico del gobierno mexicano en 2018, presentamos un informe al comité CEDAW donde damos cuenta de todas estas falencias y lo que hace el comité CEDAW es emitir recomendaciones específicas al Estado mexicano en materia de medios de comunicación y plataformas digitales. Es decir, nosotras como ciudadanas, y esto es algo que le debemos al feminismo, no llegó aquí de manera espontánea, como ciudadanas
hemos hecho uso de los instrumentos que nos hemos dado para hacer la vida de las mujeres más vivible. Sin embargo, yo insisto, aquí no es que necesitemos más normatividad, es que lo que requerimos es que el gobierno mexicano cumpla con lo que establece la ley. La ley general es una hoja de ruta fabulosa, marco normativo muy complejo que tiene una mirada integral, puesto que apunta no solamente a la atención, sino a la prevención, además de a la sanción, y además la ley identifica distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Incluso el año pasado logramos por fin incorporar como una de las modalidades, es decir, como uno de los escenarios sociales en los cuales la violencia contra las mujeres es cometida, el de los medios de comunicación. Es denominada como violencia mediática, hoy está reconocida en la ley. Entonces, yo lo que puedo decir es que del lado de nosotras, es decir, del lado de las mujeres y del lado del feminismo, no hemos dejado en construir recursos y además recursos con un enfoque constructivo, ¿no? Hemos insistido mucho, ustedes lo mencionaban en algún momento, la importancia de trabajar con las audiencias. Hemos insistido mucho en el ámbito de la educación, pero lo que no hay por parte del gobierno, insisto, es voluntad política, y por parte de estas corporaciones de medios de comunicación y de plataformas digitales no hay una perspectiva de derechos humanos de las mujeres. Es un tema complejo, el ciberacoso y linchamiento social que se va desenvolviendo en otros muchos que cruzan transversalmente lo que pasa en la sociedad mexicana. Apunta Aimé Vega de la difícil relación del Estado mexicano contemporáneo con él o los feminismos, ¿no? Los medios comerciales y los medios públicos y esa responsabilidad, por ejemplo, y esa inequidad también añadiría, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle a Deira, ya tenemos poco tiempo desgraciadamente, si se han detectado alguna tendencia en los monitoreos que ustedes hacen en Verificado de estos dos casos particulares. A mí me interesa más sobre todo el de Devani, por supuesto, que el de Johnny Depp, pero también la cuestión mediática es muy interesante en ambos casos. ¿Qué nos dirías ahí, Deira? Es correcto, pues en el caso concreto de Devani Escobar, pues hemos detectado cadenas de desinformación en diferentes sentidos, como ya lo mencioné. Las más orgánicas, desgraciadamente, debido a la mala narrativa y a la mala comunicación de la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León, pues estas cadenas de desinformación se han propagado a través de las redes sociales de forma orgánica por desconocimiento. Por otro lado, de los procesos judiciales y también de los avances en la investigación, ha habido mucha confusión, pues, que ha provenido desde las mismas fallas comunicativas que ha tenido la autoridad. Por el otro lado, también hemos detectado cadenas de desinformación, pero con objetivos que son ya económicos, tenemos bien identificados a replicadores, que se les denomina en investigación académica, a replicadores y creadores de contenidos, los cuales pues viven de los views, viven de los compartidos. En este sentido vemos que hay intereses económicos detrás de estas cadenas de desinformación, y en un tercer ámbito también hemos encontrado cadenas de desinformación que intentan, aunque parezca una cuestión más sospechosista, siempre va a haber estos grupos ideológicos que van a intentar combatir pues con posturas machistas y de misoginia, a empezar a decir por eso las mujeres no deben salir tan noche, por eso las mujeres no deben tomar tanto alcohol, por eso las mujeres deben estar en su casa. Entonces estos grupos ideológicos siempre están esperando esta oportunidad para retomar sus líneas discursivas y narrativas y arreciar otra vez con sus posiciones machistas y de misoginia. Entonces, sí los tenemos identificados. Estamos desarrollando en este momento en Verificado una herramienta para poder mapear ahora sí las tendencias desde su origen y ver cuál es la fuente de la desinformación y si son fuentes confiables o fuentes prácticamente de fake news, y poder desarrollar más todo esto, pero siempre la mirada de la audiencia o del ciudadano es el que puede cortar estas cadenas. Entonces ese es el llamado finalmente, como lo dice Aimé, la autoridad tenemos que presionarla para que actúe, pero también como ciudadanos tenemos que ser más proactivos y más empáticos. Aimé, ya para cerrar, ¿qué nos dices a las audiencias para poder distinguir estos malos manejos en las redes sociales? ¿Qué debemos de tomar en cuenta? ¿Cómo debemos de tener una visión crítica con respecto a los contenidos que podemos ver en estos medios?
Yo mencionaba aquí por eso tan importante el trabajo que debe hacer el Estado, debe asegurar el Estado en materia de educación. Y esto, pues yo lo he dicho desde hace décadas. La Secretaría de Educación Pública tiene una responsabilidad fundamental aquí. Lo he dicho yo y lo han dicho colegas que me han antecedido, especialistas en derechos de las audiencias, en esto de la formación de audiencias críticas, que hemos apuntado al terreno de la educación de las instituciones educativas en su responsabilidad de formar a mujeres y niños desde la infancia, ¿no? A niñas y niños en una lectura crítica, en una perspectiva crítica acerca de estos asuntos. Y además hoy, en el contexto de esto tan lamentable, ¿no?, que es la violencia digital contra mujeres, niñas y niños, donde las plataformas digitales se han convertido en la principal vía de cooptación de niñas, niños y adolescentes que son contactados por ahí y después secuestrados con fines de trata, principalmente trata vinculada a la explotación sexual, pues se requiere urgentemente que la Secretaría de Educación Pública, que el Instituto Nacional de las Mujeres, que la CONAVIM asuman su responsabilidad de intervenir en la prevención, en la atención y en la sanción, que no se ciña exclusivamente al ámbito judicial, sino que se den alternativas de reparación del daño e, insisto, programas de educación que alcancen a estas poblaciones desde la infancia. Y en este punto lo que quiero señalar es que, por ejemplo, de acuerdo a lo que establece actualmente esta definición de violencia digital que quedó en la reforma de la ley, que decimos pues se quedó muy corta porque el Parlamento Europeo reconoce por lo menos 18 tipos de violencia digital y acá en México solo se encuadra una de esas conductas, una solamente como violencia digital. Pero bueno, de acuerdo con esa definición, hoy podría ser considerado como agresor un niño, ¿no? Y aquí tenemos que considerar que la edad de consumo de pornografía está bajando incluso hasta los 8 años. O sea, es decir, niños de 8 años están accediendo por primera vez a pornografía y yo insisto en preguntar, en cuestionar, ¿acaso pensamos que esta mirada, este enfoque punitivo, es decir, pensar que llevando a estos chiquitos a la cárcel es como vamos a lograr desmontar esta misoginia? No, la apuesta del feminismo ha sido por el cambio cultural y esto demanda la responsabilidad del Estado en promover que sus instituciones se encarguen de garantizar una formación, una educación con perspectiva de derechos humanos, en este caso particular de derechos humanos de las mujeres, entre mujeres y hombres desde la infancia. Sin duda alguna, hay mucho que construir todavía en muchos ámbitos, pero desde este programa El Fin Justifica los Medios, te agradecemos mucho, Aimee Vega, por tus reflexiones, por tu claridad, también de Eira Melina Guerrero. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tus saberes y tus acciones. Les agradecemos, creo que es una plática que tendrá que continuar, mi querida Graciela Ramírez, porque hay muchos temas que son importantísimos y que no se discuten o poco se discuten en los medios de comunicación. Este es un tema en el que seguimos construyendo y que va para largo, José Ángel, así que la seguimos en sus redes sociales. Deira, muchas gracias. Aimee, un abrazo. No, muchas gracias, a sus órdenes. Gracias a ustedes y un abrazo a Deira. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya interesado. Gracias por su compañía y nos vemos la próxima semana. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Miroslava Jasso, David Gómez, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.